Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Muy bien, gracias a Dios. Estamos listos para continuar con Deuteronomio. La última vez vimos el capítulo 8. Recordemos que estos primeros capítulos son más que nada introductorios. Primero viene como un recordar de toda la historia, ¿no? De lo que ha pasado con la primera generación y cómo es que llegaron a donde están en este momento. Luego del capítulo 6 al 11 viene como un llamado, así como muy frecuente de Dios para la segunda generación por Moisés, donde les dice, tienen que obedecer con amor las estipulaciones del pacto. Es un llamado continuo que Dios hace por Moisés a la segunda generación de obedece y vivirás, ¿ok? Y entonces hoy estamos en el contexto del capítulo 9. Y en este capítulo vamos a ver varias cosas, ¿ok? Primero, acá tenemos a Moisés que le dice, escucha Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Entonces, por fin han llegado al final de su periplo, por fin han llegado al final de su viaje, están a punto de entrar a la tierra prometida después de cientos de años en cautiverio en Egipto. Por fin está a punto de cumplirse o de empezar a cumplirse la promesa que Dios le hizo a los patriarcas. Entonces, lo primero que Moisés les dice es, quiero que entiendas que vas a entrar a tomar las naciones, los países, las casas, las cosechas de pueblos más grandes y más poderosos que tú. ¿Por qué? Porque existe un peligro, hay una tendencia en el pueblo y van a pensar que la conquista de Canaán se debe a o sea, como a su poder, a sus méritos, ¿no? A su fuerza, a su gran poderío. Entonces, este capítulo va a estar enfocado, entre otras cosas, en justo voy a desmontar, dice Dios, toda justicia propia. Voy a desmontar toda posibilidad de que tú creas que esta conquista que vas a lograr es por ti, por tu fuerza. Entonces, lo primero que comienza, vamos haciendo, es recordándoles que estas naciones son más grandes y más poderosas. Es decir, si lo ves en términos humanos, el pueblo judío no tiene una oportunidad contra estos pueblos. Ellos viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Esto, desde luego, vamos, es hiperbólico, pero son murallas tremendas. No tienes tú la capacidad para conquistarlos. Sus habitantes son altos, son fuertes, ¿ok? Son descendientes de los gigantes anaseos, ¿ok? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que te cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Sin embargo, no importa la fortaleza de los enemigos, tú tienes que reconocer que el que va delante de ti es Dios, que el que va a pelear por ti es Dios. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor tu Dios prometió. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer que el pueblo tenga la conciencia de que esta pelea no es del pueblo, sino de Dios. Por eso el pueblo, digo, perdón, más por eso que el pueblo no tiene un mérito en la conquista que van a lograr a Canaán. Es Dios quien va a pelear por ellos. Dios ha prometido que peleará por ellos. Dios ha prometido que les dará esa tierra. Dios es fiel y lo cumplirá. Entonces, como Moisés sabe que el pueblo es proclive a confiar en sus propias fuerzas y a despreciar a Dios, como nosotros, dice, después de que el Señor tu Dios haya hecho esto por ti, una vez que Dios cumpla su palabra, una vez que Dios te meta en la tierra prometida, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. O sea, vamos, esto tiene que ver conmigo. Dios me debía esta tierra. Y seguramente por mi justicia, por la rectitud de mi corazón, ¿no? Es que Dios me ha dado esta tierra que hoy poseo. Cuando en realidad, si tú me preguntas y nos preguntamos por qué le dio Dios esta tierra al pueblo judío, la respuesta es, claro, por su fidelidad al pacto con Abraham, pero incluso si nos preguntamos por qué Dios le hizo un pacto al patriarca, la respuesta es por gracia. No lo merecían, no lo merecían.
Y Moisés aquí quiere que el pueblo judío, vamos, abandone toda esperanza de justicia propia y le dice, no, no es así, no es porque eres muy recto ni porque eres muy justo, es por la perversión de los otros pueblos que Él las quita de tu camino, no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a los pueblos que están en tu paso por la perversidad de ellos para cumplir el juramento que le hizo a sus antepasados, y son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esta buena tierra porque seas bueno, no porque no lo eres, eres un pueblo terco. Entonces, lo primero que Dios hace con el pueblo es que ellos se enfoquen en la gracia de Dios. La bendición que voy a recibir de parte de Dios no es porque yo la merezca, es solamente por su gracia. Y lo mismo es para nosotros. Cuando Dios nos da alguna bendición, no es porque seamos como muy buenos, como muy piadosos, como que la merezcamos, como que Dios está en deuda con nosotros, como que no podía haber hecho otra cosa diferente, sino por gracia. Porque Dios nos sigue hoy diciendo lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, eres un pueblo terco. Y si somos honestos, sí sabemos que somos tercos. Y si somos honestos, sí sabemos que despreciamos a Dios frecuentemente. Y si somos honestos, sí sabemos que pecamos de manera deliberada todos los días. Entonces ahí donde tú tienes algo bueno en tu vida es gracias a la gracia de Dios. Ahora, por otro lado, vamos, así como Dios está cumpliendo su pacto con fidelidad, porque Dios es infinitamente fiel y lo que Él ha dicho que pasará, pasará, porque Él ha puesto su palabra en la línea. Al mismo tiempo, Dios está juzgando el pecado de los pueblos paganos y por eso les quitará esa tierra. O sea, Dios puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es como que Dios jugara carambola en el billar y con un solo golpe, vamos, Él pega en muchos lugares. Voy a juzgar a los pueblos paganos, voy a cumplir mi pacto con los patriarcas y voy a mostrar mi gracia al pueblo de Israel, entre otras muchas cosas. ¿Ok? Entonces, lo que se rescata de acá es que Dios le está diciendo por Moisés, no es por tu justicia ni por tu rectitud de corazón que vas a entrar a poseer la tierra. Es decir, olvida toda autojustificación. ¿Ok? No eres justo. Aquí cuando lo ves, digamos, en el texto, o sea, vamos original, vamos en hebreo, cuando lees tú no eres justo es una negación enfática. No, 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 tú de ninguna manera eres justo. Eres un pueblo terco. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a recordar el principio que ya conocemos, que uno, la elección de Dios es gratis y es por gracia, no porque vea mérito en nosotros, sino porque nos mira por medio de su Hijo. Es decir, todas las bendiciones que recibimos, las recibimos porque estamos unidos a Cristo. Y hemos hablado ya mucho de nuestra unión con Cristo Jesús. Entonces acá, en este llamado, Dios está recordándole al pueblo que no se olvide que el que está peleando por ellos es Él, que quien va a destruir a las naciones es Él, y que todo lo que Dios nos da es gracia y no deuda. Luego, cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no reacciona o no responde como nosotros, bueno, queríamos o deseábamos, muchas veces tú y yo nos enojamos con Dios. Y aunque no lo digamos con nuestros labios, lo estamos diciendo con nuestra conducta, es tú me debías algo diferente a lo que me diste. Entonces tengamos cuidado, porque todo lo que Dios nos da es por gracia, no por deuda, ¿ok? Y luego Él sigue, digamos, bueno, pues vamos hablándoles y como que para ponerles un ejemplo de que no son justos, de que no son íntegros, que son un pueblo terco, dice, recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Solamente tienes que recordar todas y cada una de tus rebeliones en el desierto para que abandones esta idea y noción de que hay algo bueno en ti que Dios vio y que entonces por eso seguramente Él te va a bendecir con esta tierra. Desde el día que saliste de tu esclavitud en Egipto hasta hoy, vienes rebelándote constantemente contra Él. Algo que caracterizó al pueblo judío en su peregrinación por el desierto desde el Éxodo hasta el final del Antiguo Testamento fue su rebelión contra Dios. Y lo puedes ver en toda la narrativa, en los reyes, en los jueces, siempre tuvieron un corazón rebelde contra el Señor.
y no quisieron escuchar al Señor y cerraban sus oídos al Señor. Por eso Dios dice, eres un pueblo terco. Dice, quiero que te acuerdes incluso que hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto, pero tanto enojo que Dios estaba dispuesto a destruirte. Y entonces viene a recordarles un episodio en particular que tiene que ver con el becerro de oro. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte, estaba yo recibiendo el pacto, las tablas que Dios escribió con su dedo, las tablas del pacto que el Señor hizo contigo. Estuve allí 40 días y noches, todo ese tiempo sin comer, sin tomar nada. Dios me dio las tablas con su ley que él había escrito con su propio dedo, todas las palabras que te dio en medio del fuego cuando estabas al pie del monte. Es decir, estábamos en el momento donde Dios nos estaba conformando como nación, nos estaba entregando su ley. Íbamos, bueno, ya teníamos en ese momento una constitución codificada de cómo debía vivir un pueblo santo, un pueblo que vive alrededor de la presencia favorable del Señor. Entonces, estaba pasando esto tan santo, tan sagrado, tan espectacular, que de repente Dios me dijo, quiero que bajes, quiero que te levantes y bajes enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en la que les ordené que vivieran, fundieron oro y se hicieron un ídolo. Y ustedes recordaban que ya vimos esta parte. No es como que ellos estaban haciendo un Dios diferente a Jehová, sino ellos dijeron, ¿dónde está Moisés? Yo ya no lo veo, yo no sé qué pasó con él. Ellos estaban acostumbradísimos al paganismo y politeísmo de los egipcios, para todo tenían sus estatuas. Entonces dijeron, vamos a hacernos una imagen de Jehová. Entonces cuando se hacen al becerro de oro, lo que dicen es, mira Israel, ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Básicamente ese es Jehová. Y entonces hicieron fiesta y bueno, pues una celebración ahí, vamos, idolátrica y todo. Y Dios se enojó. Y Dios le dijo, vamos a Moisés, baja y ve lo que acaba de hacer el pueblo que sacaste de Egipto. Y Dios dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo, porque les acaba de decir, eres un pueblo terco y eres un pueblo rebelde desde que saliste de Egipto. Quítate del medio para que lo destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Dios estaba tan decidido a eliminarlos, a matarlos en ese momento, en ese instante, y para él sin ningún problema, porque dice, yo voy a ser una nación más poderosa con tus descendientes, Moisés. No te preocupes, volvemos a empezar. Así como lo prometí al patriarca, tú vienes del patriarca, así que sigo cumpliendo ese pacto, no pasa nada, vamos a borrar de un plumazo a todo este pueblo y te levanto un pueblo nuevo a ti, una nación más fuerte y más numerosa que esta gente. Así que Moisés, cuando escucha el llamado de Dios de tienes que bajar a ver la rebelión del pueblo, dice, yo di la vuelta, comencé a bajar, en las manos llevaba las piedras del pacto, bueno, que tenían las condiciones del pacto. Y cuando bajé ante mis ojos vi lo que ustedes hicieron contra el Señor, cómo pecaron contra el Señor, su Dios, fundieron oro y se hicieron un becerro. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, cuando vimos este pasaje, que el que estuvo inmiscuido en la fabricación del ídolo fue el sumo sacerdote. Y Moisés llegó con su hermano y le dijo, ¿qué hiciste? Y él, de una manera muy curiosa, él contesta, es que el pueblo pues me trajo oro, yo lo eché al fuego y salió este becerro. Como que yo no hice nada, yo nada más le puse el oro al fuego y ¡fum! De repente este becerro apareció de la nada. Hasta el sumo sacerdote se había corrompido. Él participó en la construcción del ídolo. Dios les estaba dando la ley, el pueblo escuchó a Dios. Dios, o sea, ellos escucharon los 10 mandamientos. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. Y entonces por eso Dios le dice a Moisés, baja y ve que el pueblo que acabas de sacar de Egipto ya se corrompió porque se hicieron un becerro de oro, que pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. O sea, pero qué pronto es que pronto. Se les acaba de decir no hagas esto y acto seguido ustedes de inmediato van y lo hacen. Son un pueblo terco y rebelde. Pero ya nos hemos platicado del tema, nosotros no somos tan diferentes. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros muchas veces cuando escuchamos lo que Dios quiere que hagamos, cerramos el corazón y hacemos lo contrario. Si Dios te dice,
tienes que, por ejemplo, a ver, nos tienes que perdonar a tu prójimo, tienes que perdonar, tienes que buscar esa reconciliación cuando alguien te ofenda. Tú lo puedes saber y lo entiendes y lo escuchas y sabes el mandato, pero cuando alguien te ofende dices no, no. Esa es una manera de despreciar al Señor, porque cuando desprecias la palabra del Señor, estás despreciando al Señor y estás mostrando tú y yo que somos un pueblo terco y rebelde, no somos diferentes al pueblo de Israel. Así que cuando Moisés baja, toma las tablas que llevaba, ¿ok? Con las condiciones del pacto y las tira en la tierra y las rompe y se partieron en pedazos a la vista de todo. Este quebrantamiento simbólico como simbólico, pues, de las tablas que llevaba él, vamos, en la mano, se puede entender claramente como un acto simbólico de la ruptura del pacto. Estamos haciendo un pacto, acabamos de hacer un pacto y de inmediato ya lo rompiste, pueblo. ¿Ok? Pero Moisés, como figura de Cristo, intercede por el pueblo ante Dios. Así que volví a estar sin comer, sin beber por el pecado tan grande que cometieron, ¿ok? Y con el cual provocaron a Dios con ira y con gran enojo. Y tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor que lo volvió en contra de ustedes lo llevara a destruirlo. Pero una vez más Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón, con mi hermano, con el sumo sacerdote, que también quería destruirlo a él. Pero oré, también él intercedió por su hermano, por el sumo sacerdote, y el Señor le perdonó la vida. Noten acá cómo Moisés otra vez se presenta como el mediador que intercede por el pueblo para que Dios perdone al pueblo. Esta es una figura clarísima de Cristo. Por eso es que en Deuteronomio vamos a leer, cuando lleguemos ahí, que dice Moisés, Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos que será como yo. A él tienen que escuchar. Ahí claramente se está refiriendo a Jesucristo y el Nuevo Testamento se lo aplica directamente a Cristo. Pero esta intercesión que él hace por el pueblo está prefigurando la intercesión que Cristo como mediador prefigura, bueno, que se prefiguró con Moisés y se cumple con Cristo en el nuevo pacto, ¿ok? Porque él está todo el tiempo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Pero el punto acá es, yo estaba tan enojado por el enojo, perdón, yo estaba tan impactado por el enojo intenso de Dios que temí que los destruyera. Y quiero que noten esto. Si Dios, si Dios ama con un amor infinito a su pueblo, porque ya en Juan vimos, en el Evangelio de Juan, vimos que si tú estás en Cristo, Dios te ama a ti exactamente como Él ama a Cristo. Y Él ama a Cristo exactamente como se ama a Él mismo. Y Él se ama de manera infinita. Entonces podemos decir con toda seguridad y certidumbre, tanto en la Biblia como en la teología, que Dios te ama si eres cristiano de manera infinita. Dios te ama de manera infinita y no podemos entender eso, y si reflexionamos de eso nunca lo vamos a comprender. Sin embargo, Dios odia todo aquello que va en contra de su naturaleza y lo odia con un odio infinito también. Y Moisés entiende la intensidad del enojo del Señor, pero él intercede por el pueblo, intercede por su hermano. Dios escucha a Moisés y perdona a su hermano y perdona al pueblo. Así que tomé el pecado de ustedes, sea el becerro que habían hecho, lo derretí en el fuego, lo molí hasta que quedó hecho polvo y lo tiré al río. Un acto de juicio absoluto de Dios al ídolo que acababan de construir, y en cierto sentido, como lo vamos a ver posteriormente, en la ley de purificación. Desde luego eso tiene que ver con lo ceremonial. No, no es como que se muela, vamos, el becerro causa algo en el alma, pero sí fue un acto de purificación ceremonial. Y lo que Moisés está aquí, pues enseñándonos y mostrándonos, y lo que Dios quiere que aprendamos de este acto donde Moisés baja de la montaña con la ira santa de Dios y destruye al ídolo, es que nosotros tenemos que pelear con esa misma intensidad y tenemos que destruir de esa misma manera a los pecados que combaten todavía en nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, recuerden, Moisés les dijo, son un pueblo terco y son un pueblo rebelde.
¿Quieren ver? Y entonces les pone un primer ejemplo que es el becerro de oro, donde incluso acabando de salir, acabando de recibir el pacto, ya lo están rompiendo. Incluso el propio sumo sacerdote, que recuerden, era el encargado de representar al pueblo delante de Dios. Pero no se detiene ahí, sino le sigue recordando. ¿Qué más les dice? Ustedes también hicieron enojar al Señor en Tabera, en Masá y Kibrot Hataba. Y si ustedes van a las escrituras, se van a dar cuenta los pecados que cometieron en cada punto que se menciona, digamos acá. En Tabera fue murmuración, en Masá incredulidad y Kibrot fue codicia. El punto es, su pecado fue constante durante todo el tiempo de su peregrinación. Es decir, ustedes nunca entendieron que así como su pecado fue constante, nunca se han preguntado por qué siguen vivos hasta el día de hoy. Nunca se han preguntado por qué ustedes sí van a entrar en la tierra prometida y sus padres no. Porque así como el pecado del pueblo fue constante, la gracia de Dios también fue constante. Por eso es que Pablo puede decir, donde hay mucho pecado, hay más gracia. Estoy parafraseando. Donde hay mucho pecado, hay todavía más gracia que pecado. Nunca va a haber más pecado que gracia para el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero Él quiere que entiendan que realmente son un pueblo terco y un pueblo rebelde. Y por si esto no fuera poco, dice en Cades Barnea, ¿se acuerdan que lo vimos ya en Números? Ese acto tan emblemático cuando falla el pueblo de una manera tremenda y Dios les juzga a dar vueltas en el desierto sin sentido durante 4 décadas. Dice, en Cades Barnea el Señor les ordenó que salieran diciendo, suban y tomen la tierra que les he dado. Que fue ya cuando salen del Sinaí, llegan a Cades Barnea, prácticamente en un viaje rápido, rapidísimo iban a entrar a la tierra prometida. Dios les dice, suban, tomen la tierra, ya se las entregué. No tuvieron fe, no confiaron en el Señor. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a confiar en Él y se negaron a obedecerlo. Noten cómo la rebelión contra Dios en realidad es un decirle no confío en ti y no te quiero obedecer. Y en este punto está coordinado por la letra I, por la conjunción I, tanto el que te niegues a confiar en Dios como el que te niegues a obedecerlo. Cuando tú vives de manera reiterada en desobediencia a la palabra de Dios, lo que estás tú enseñando y mostrándole al mundo es que no confías en Él. Y por eso entonces tienes esta postura de rebelarte contra lo que Dios dice. Porque si tú y yo confiáramos en Dios, cuando lees algo que Dios quiere que tú hagas en las escrituras, aunque no lo entiendas o no lo compartas o no te guste, eso es absolutamente irrelevante. Tú lo obedeces porque confías que Él sabe lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Así que cuando Dios te dice que no murmures y no te quejes y tú murmuras y te quejas, es porque estás diciendo, no confío en ti, ni en lo que haces, ni en lo que dices, así que no te voy a obedecer. Entonces él les está presentando pruebas tras prueba tras prueba, como que si esto fuera un juicio, ¿no? Y Moisés está presentando, vamos, evidencia tras evidencia tras evidencia de que la sentencia es real. Son un pueblo terco y son un pueblo rebelde. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Y lo hemos platicado también, para Moisés esto no fue sencillo, él ya no tenía 15 años. Cuando él sale con el pueblo de la esclavitud en Egipto, cuando se enfrenta a Faraón y todo esto, él ya tiene por lo menos, pues que será más o menos, vamos 80 y tantos años, ¿no? O sea, ya no es un joven. Y después todavía tiene que lidiar con este pueblo por el desierto que a cada 3 pasos se están quejando de Dios y quejando de él, quejando de Dios y quejando de él, quejando de Dios y quejando de él. Eso también nos muestra un principio. Cuando Dios haya puesto una autoridad sobre tu vida, no te estés quejando, porque le haces más difícil el trabajo. Y es totalmente bíblico. Sean tus pastores, sea tu esposo, sea quien sea, sean tus padres, tu queja es un pecado y mi queja es un pecado que hace más difícil el trabajo del líder que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre mi vida.
Pero Moisés los tuvo que tolerar, por eso dice, desde que los conozco, ustedes han venido rebelándose contra el Señor. Otra vez, por esta razón, me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve ahí 40 días y noches porque Dios los iba a destruir. Entonces nos narra cómo Él intercede por el pueblo con Dios. Básicamente lo que Él le clama y le dice, no los destruyas, no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado. Recuerda, por favor, a tus patriarcas. Si los destruyes, los egipcios, ¿qué van a decir? Dios los sacó bien de aquí con plagas y todo, con la esclavitud, pero como no pudo ya llevarlos a su tierra, mejor los mató en el desierto. Pero recuerda que ellos son tu pueblo, tu posesión más preciada, los que sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Entonces, quiero que noten también esto, que no obstante, el pueblo de Dios se rebela contra Dios. Dios permanece fiel a su pacto y no por eso el pueblo de Dios deja de ser el pueblo de Dios. Y aquí, cuando ustedes leen todos los argumentos desde acá para acá, que se oran a Dios para que Él no destruya al pueblo, básicamente lo que platica con Dios acá, bueno, con Moisés es, Dios, tu gloria entre los, digo, perdón, tu gloria entre los pueblos, lo que van a decir de tu nombre está en juego. Tu reputación, Señor, está en juego. Y el pacto con los patriarcas está en juego. Y no es que nosotros, por nuestro pecado, como que podamos hacer algo que afecte directamente a Dios. Pero Dios se ama tanto y está tan centrado en sí mismo que lo van a leer una y otra vez en la escritura que dice, no es por ustedes, sino por amor a mi nombre que yo voy a hacer esto. Y no es por ustedes, sino por amor a mi nombre que yo los voy a salvar. Entonces, nos muestra esto también un principio que luego tú lo lees con Charles Spurgeon y dice, cuando ores a Dios, ora con argumentos. Recuérdale lo que Él ya dijo en su palabra. Tú usas su palabra para decirle, Señor, tú dijiste y tu nombre esto y entonces yo por eso te pido. ¿Qué es lo que Moisés hace? Y al final, Él intercede por el pueblo como Cristo hoy. ¿Ok? Y esa mediación, en este caso, es exitosa. ¿Por qué? Porque Dios perdona al pueblo. Pero también quiero que noten que la mediación que Moisés le da al pueblo o hace por el pueblo es una mediación continua. No, no es como que solo está ahí una vez intercediendo por el pueblo, una vez en 40 años. Fueron muchas veces, continuamente. Moisés está intercediendo por el pueblo porque el pecado del pueblo demanda que tengan un intercesor permanente. Lo mismo tú y yo. Cristo hoy está intercediendo por nosotros, continuamente por su pueblo, continuamente por los suyos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es continuo. Entonces, bueno, vamos al final, vamos en este capítulo que ya terminamos ahorita, nos damos cuenta que el capítulo así en general, vamos, exalta la fidelidad de Dios, que aunque el pueblo ha roto el pacto en muchas instancias y en muchas ocasiones, y no es como que no hay, digamos, evidencia, sino sobran y sobran y sobran, y esta rebelión, y acuérdate acá, y acuérdate acá, y acuérdate acá, la gracia de Dios es más fuerte que tu pecado. Desde luego que nos muestra la depravación radical del pueblo, ¿no? Cómo están vendidos y estamos vendidos al pecado a menos que Dios nos regenere de manera soberana. Pero aún en medio de esa depravación, pues radical que tenemos todos los días, Dios nos responde con gracia, porque Dios es fiel a su pacto y Dios es fiel a su palabra. Y ahí cuando ves la intermediación que Moisés hace es recuerda a tus patriarcas. Tú hiciste un pacto con ellos y tú eres un Dios fiel a lo que has dicho, así que tú no dejarás de cumplir tu palabra. Lo cual hemos visto ya es un confort para el cristiano porque sabemos que toda y absolutamente toda promesa de Dios se cumplirá.
pero también nos debería de poner a temer y debería ser un terror para el impío, porque así como sus promesas de bendición se cumplen y se cumplirán de manera indefectible, sin falla, en el momento que Dios haya dispuesto, también sus promesas de juicio van a suceder cuando tengan que suceder de la manera en la cual Dios dijo que tenían que suceder. Entonces, todo esto nos lo muestra el capítulo 9. ¿Ok? Básicamente, si me preguntas, ¿cómo lo resumes tal vez en bueno, ok, vamos a en una frase a lo mejor? ¿Cómo comienza el capítulo? No es por ustedes, sino es por Dios que les va a dar esta bendición. Eso es un eco del Evangelio. No es tu justicia propia, tú no eres justo, como les dijo a ellos, tú eres un pueblo terco y rebelde, tú eres de lo peor, tú eres lo peor de lo peor de lo peor. No te creas bueno, ni te creas íntegro, ni muy santo, ni nada de esto. No es tu propia justicia la que te gana el favor de Dios, sino es la gracia de Dios, aun a pesar de tu pecado, la que te sostiene, te mantiene y te bendice. Y eso, desde luego, es un eco absoluto del Evangelio. Como nos dice Tito, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nuestra propia justicia, sino por su misericordia. Así que tanto la salvación como la preservación y la perseverancia del pueblo de Dios depende únicamente de la fidelidad de Dios al pacto. Y lo que les voy a comentar ya lo vimos en Génesis. Estoy seguro que se acuerdan, cuando vimos Génesis, vimos ahí cuando Dios en Génesis 15, creo que es Génesis 15, llega con el patriarca pues Abraham después de ya haberle prometido algo y ok, vamos, llega y se le aparece otra vez y le promete eso mismo y el patriarca contesta, pero ¿cómo va a ser esto si yo no tengo hijo? ¿No? Cuando Dios le dice, te voy a dar una descendencia tremenda, pero yo ni un hijo tengo. ¿Cómo sé que vas a cumplir esto? Y entonces cuando Dios, condescendiendo con Abraham, no estaba forzado a hacerlo, Dios condescendió, se bajó al nivel de su criatura, Dios le dijo, tráeme varios animales. Y entonces lo que pasó es lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Que se partían al animal y, o sea, se ponían estas mitades de cada animal en el piso y las dos partes como que iban caminando entre los animales tomadas de su mano, ¿no? Y básicamente lo que decían es que me pase lo que le pasó a los animales si yo fallo o violo el pacto que estoy haciendo. ¿Ok? Vamos, esa era una manera jurídica y normal de firmar un pacto, de cortar un pacto, de sellar un pacto. Y Dios le dice, tráeme a los animales, los partes a la mitad, todo esto, pero cuando llega el momento de cruzar por entre todos los animales para cerrar el pacto, Dios manda al patriarca a dormir. Dice que le manda un sueño profundo y él se queda dormidísimo. Y el único que cruza entre los animales es Dios. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del pacto no depende de la fidelidad del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Entonces, es chistoso, pero en Deuteronomio, en un capítulo que aparentemente es de narrativa, encontramos ecos claros del Evangelio que después se van a retomar en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, una vez que tengamos la sustancia que es Jesucristo. Así que lo mismo que era cierto para estas personas, vamos, en este tiempo es cierto para nosotros hoy. No es por nuestra justicia, no es por nuestras fuerzas. Si algo es cierto de nosotros es que somos pueblo terco y rebelde, pero sabes que ahí donde hay mucho pecado, hay más gracia. Y ahí donde hay mucho pecado, Cristo está continuamente intercediendo por ti. Ahora Dios quiere que veas su gracia y veas cómo te bendice aún a pesar de ti y de tu pecado. Y entonces eso te guíe a la obediencia con amor a él. Porque como dice Pablo, vamos a Romanos, tampoco se trata de, bueno, pues, todos vamos a pecar más, ¿no? No. Un verdadero cristiano responde de manera favorable a la gracia de Dios, cuando entiende que su salvación y su preservación y su perseverancia depende únicamente de la fidelidad del Dios del pacto al pacto y no de tu gran pecado y debilidad. Entonces, como empezamos tarde, porque estaba yo, vamos en otro link que no era pues el del estudio de hoy, vamos a quedarnos acá. Con un capítulo hoy es suficiente. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios de lo que vimos el día de hoy. No. Yo no. No.
Muy bien, entonces denme un momento, por favor. Voy a detener la grabación.